Y tenemos la visita del abogado penalista Luis Gutiérrez para hablar sobre temas que se han puesto en el tapete esta semana a raíz de una declaración que ha formulado un medio de comunicación la ex primera dama Elian Karp. Ella ha solicitado, diríamos, indulto para su esposo, el expresidente Alejandro Toledo, quien en este momento está en prisión. ¿Cómo está, doctor Gutiérrez? Bienvenido. Buenos días a todos los amigos de RPP. Bueno, feliz día a todos los padres que nos están viendo, también a ti, Fernando. Entonces, bueno, efectivamente. ¿Es factible, cumple las condiciones el otorgamiento de un indulto o una gracia presidencial al expresidente Toledo? Mira, eso quisiera aclararlo, porque recordemos que Alejandro Toledo está sentenciado por un hecho de colusión agravada por la interoceánica, que son los tramos 2 y 3. Recordemos que aparte de eso, también Alejandro Toledo ha sido sentenciado por lavado de activos a 13 años 6 meses. Entonces, actualmente, Alejandro Toledo tiene una condena de 20 años 6 meses, colusión agravada y lavado de activos por las empresas offshore de Joseph Maiman, y aparte tiene un proceso de lavado de activos también condenado de 13 años y 6 meses, pero más bien por ya convertir este dinero en viviendas, propiedades, etc. Ahora, ante tu pregunta, lo primero que necesitamos para un indulto, que es una gracia presidencial, indulto humanitario, es que existe una sentencia firme, ejecutoriada. ¿Qué quiere decir esto? Que no proceda ningún recurso impugnatorio. Pero Toledo ha apelado la sentencia de 20 años 6 meses. Entonces, por ahí empezamos mal. El segundo tema está en la segunda condena. Recordemos que Toledo tiene el proceso de lavado de activos, que en este caso sería por Ecoteva, de 13 años y 6 meses. Y hay un tercer problema, Fernando. Recordemos que también Toledo está esperando la autorización de la extradición, que se amplíe la extradición, por el caso, en este caso, del señor Camargo. Entonces ahí tenemos un proceso pendiente. ¿Cuál es el requisito para que exista un indulto, sea un indulto común humanitario? Que exista una sentencia firme, además que no exista otra condena y que no exista ningún proceso pendiente. Que le convendría a él desistirse de la apelación y en ese caso la sentencia ya sería firme. Pero tenemos la sentencia por lavado de activos, que es una condena más, y tenemos un proceso pendiente también, que es de Camargo Correa. Entonces ahí tenemos un impedimento. Aparte de eso, debemos recordar que no basta que yo alegue, bueno, estoy mal, ¿no? Tengo una enfermedad grave, terminal, sino más bien, ni siquiera basta un informe médico privado. Lo que hay que hacer nosotros es pedir la historia clínica de los últimos 3 meses del INPE. Tiene que haber una evaluación médica por parte del INPE, y si no estuviera el INPE, está de salud o está el MINSA. Pero hay un informe, perdón, doctor, un informe médico de este año en el cual se establece que Toledo presenta alto riesgo de accidente cerebrovascular, claro, infarto de miocardio, arritmia cardíaca, condiciones que, según la defensa de Alejandro Toledo, sí ameritarían un indulto o una gracia presidencial. Conocemos del informe, sí, que hay problemas cerebrovasculares, alega que también hay, como señalas, problemas cardíacos y arritmia, pero lo que habría que verificar es, por un lado, está la enfermedad grave, porque hay otros mecanismos, no solamente está el indulto, y eso también hay que analizarlo. Sí, su abogado Carlos Torres Caro ha dicho que él más bien apuesta, en lugar del indulto... en lugar del indulto, Carlos Torres Caro dice que apuesta a una casación en la Corte Suprema para que lo dejen libre por la ley esta que 32.181. Por razones humanitarias a mayores de 80 podrían dejárselos libres. Justamente ese punto quiero llegar, porque si vamos por el lado del indulto, ya tenemos un impedimento. Ahora, en la Comisión de Gracias Presidenciales ustedes conocen de que tiene que hacer un informe técnico que, si bien no es vinculante para el presidente, pero esto también tiene que estar refrendado por una resolución ministerial del propio ministro de Justicia, quien vaya a otorgar. Ahora, ¿cómo nosotros sacamos una resolución ministerial si no cumplimos los requisitos legales? Por más voluntad que tenga el presidente de dar el indulto, ese indulto puede ser declarado nulo posteriormente. Entonces, ¿qué tan eficaz sería? Porque tenemos esos impedimentos. Otra cosa muy distinta es que cuando yo soy sentenciado a una pena efectiva, por ejemplo el caso de Toledo, 20 años 6 meses, hay una ejecución provisional de la sentencia. Toledo fue extraditado y estaba cumpliendo una prisión preventiva, ¿correcto? Entonces, cuando yo cumplo una prisión preventiva y a mí me condenan a pena efectiva, automáticamente se da la ejecución provisional de la sentencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se ejecuta? ¿Qué tiene que ejecutar una sentencia condenatoria? La pena, ¿cierto? Pero cuando yo apelo, esa pena todavía no está firme para ejecutarse. Entonces, por eso viene el nombre ejecución provisional. ¿Qué puedo hacer yo como abogado? Puedo apelar a esa ejecución provisional, porque se entiende que la ejecución provisional me la dan porque existe peligro de fuga, ¿ya? Ese es un punto. Y el otro es que con posterioridad se da la ley 32.181, que es la que usted está haciendo referencia, que señala que los mayores de 80 años con enfermedad grave
o enfermedad terminal, pueden pedir pues justamente cumplir la pena en un domicilio. Ahora, recordemos también que ya ha habido un pedido de la defensa. En su momento Richard Concepción Carguancho lo denegó. Hay que tener presente eso, ¿ah? Ok, entonces con esos antecedentes vamos a seguir hablando del tema, por favor, después de una pausa. Volvemos con el abogado penalista Luis Gutiérrez Oliva, que está hablando de la factibilidad o no de un indulto presidencial o de otra forma para que Alejandro Toledo, que se aduce está muy enfermo, pase sus últimos días en prisión domiciliaria o libre. Volvemos. Estamos conversando con el abogado penalista Luis Gutiérrez Oliva sobre la factibilidad o no de un indulto a Alejandro Toledo, y más bien él estaba apuntando a que más factible que un indulto, que tiene el impedimento que la sentencia que creíamos firme, yo creí que era firme de Toledo, pero él la ha apelado, entonces ahí hay un impedimento. Pero siendo un mayor de 80 años, hay una ley que podría aplicársele, que es en casos que el paciente esté muy enfermo, puede ser liberado o que cumpla el resto de su prisión en su domicilio. ¿Eso sí es factible para Alejandro Eso sí Toledo? es factible, y eso es a lo que estaba llegando. Yo como juez dicto la ejecución provisional de una sentencia, o sea, un condenado en primera instancia, cuando yo advierto que hay un peligro de fuga. Cuando uno viene de una prisión preventiva, se entiende que existe ese peligro de fuga, por eso los presos preventivos tienen una ejecución provisional de la pena. ¿Qué es lo que puede hacer el abogado? El abogado puede decir, bueno, estos motivos por los cuales dicen que hay una ejecución provisional, a la luz de la ley 32.181, varían, porque el análisis del juez debe ser también verificando que hay más de 80 años, que hay una enfermedad terminal o una enfermedad grave, que hemos alegado un domicilio que se puede verificar para que se pueda cumplir la condena y que es idóneo. Y además de eso, probablemente nosotros tendremos que alegar que en el caso de la variabilidad de esa ejecución provisional, hasta una caución económica. Eso se pudo apelar antes de que se eleve la apelación del incidente principal, o sea, los motivos de la condena. Eso es ejecución provisional. Un tema muy diferente es porque la ley es posterior, en la apelación como abogado, les diría a los señores jueces, si ustedes confirman la condena, ustedes dicen que mi cliente es culpable, correcto, pero esta ley es posterior. Entonces lo que yo les estoy pidiendo, que en el cumplimiento de la pena que ustedes están determinando, ¿ya? Por favor apliquen la ley 32.181 porque yo creo que cumplo con los requisitos. Entonces, y por eso te hacía mención, Fernando, ya esto ha sido rechazado en una primera oportunidad, y Richard Concepción Carguancho, de lo que se tiene información, dijo lo siguiente: a mí no me pueden pedir que sustituya cómo se está cumpliendo la condena en un incidente aparte, o sea, generarme un nuevo incidente paralelo al de la propia apelación de la sentencia, porque eso se tiene que ver en la apelación de la sentencia. Y acá tenemos dos problemas, dijo. Uno, esto está apelado. O sea, ¿yo cómo me voy a pronunciar para sustituir una pena que la sala todavía no ha determinado cómo es? Y lo segundo, ¿ya? La vía idónea es la que te acabo de explicar, dentro del expediente a través de esas dos posibilidades que te acabo de plantear. Ahora, ¿que el abogado las ha planteado? Sí las ha planteado, en la apelación. ¿Ya? Entonces, pero el primer pedido fue rechazado. Eso es respecto a la posibilidad que Alejandro Toledo pueda obtener el cumplimiento de su pena, ya evidentemente por razones de salud, en su domicilio. Y la ley que tendría que evaluarse ahí si se cumplen o no los requisitos es 32.181. ¿Y cuáles son, en comparación con la situación que vive Alejandro Toledo, las condiciones que se puedan cumplir, o si el aspecto es favorable para un posible pedido de indulto a Pedro Castillo? Claro, lo de Pedro Castillo es muy diferente, ¿no? Porque acá lo de Pedro Castillo, si te das cuenta, ambas parten de una enfermedad grave o una enfermedad terminal. Tanto el indulto humanitario como también la ley 32.181. La pregunta es, recordemos que a Pedro Castillo se le declara inadmisible porque no puede acreditar a través de un documento oficial un estado de salud grave o un estado de salud que acarrea una enfermedad terminal. Entonces, ahora, en el caso de Pedro Castillo, lo que es similar con Toledo, Toledo tiene la sentencia por la interoceánica tramo 2 y 3, tiene la condena por Ecoteva y tiene en espera el tramo 4 de Camargo Correa, que se está esperando la extradición. Entonces, eso lo limita en el indulto humanitario. Lo mismo pasa con Pedro Castillo. Pedro Castillo no tiene una sentencia firme, ha apelado a la conspiración por rebelión, pero aparte tiene una prisión preventiva paralela, que es el caso de crimen organizado por corrupción. Eso es lo similar. Otro tema quería tocar con usted que tiene que ver con
casi virtual ya, presidenta Keiko Fujimori, ¿no? El caso Cócteles ya prácticamente se ha caído, quedan algunos delitos menores que ya pues habrían prescrito, ¿no? Los de falsedad genérica, pero tiene investigaciones relacionadas a su acción justamente en las elecciones del 2021, a la tesis fraudista, que hay una investigación sobre eso. ¿Qué futuro podría tener una apertura de investigación o una continuación de investigación a una presidenta en ejercicio con los últimos cambios que ha habido durante el gobierno de Dina Boluarte, que se han planteado límites a las acciones penales de investigación contra presidentes? Claro. Y última aclaración. Se trata de delitos que se habrían cometido antes de ser presidenta, entonces ¿podrían ser investigados o no? Ahí hay dos posturas, Fernando. Lo que sucede es lo siguiente. Partamos del artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Un presidente en ejercicio solamente puede ser procesado por determinados delitos que reconoce la propia Constitución, los cuales están excluidos de los que tú me estás mencionando. Ahora, una línea de interpretación podría ser la que tú acabas de mencionar, correcto, pero estos delitos no se dan dentro del ejercicio de la función presidencial, vienen inclusive antes de haber yo asumido el cargo. Consecuentemente, como son antes de haber asumido el cargo, se podría entender que la Fiscalía podría decir, bueno, eso no tiene nada que ver porque Keiko Fujimori asumiría la presidencia a partir de ahora. Otra línea de interpretación es la que te voy a explicar ahora. Se entiende que el artículo 117 de la Constitución Política del Perú tiene una razón de ser, que el Poder Judicial a través de una sentencia o la Fiscalía a través de una investigación, porque entendiendo que se podría investigar, se podría solicitar una medida de coerción. ¿Y eso afectaría la estabilidad política del país o no? Imagínate un requerimiento de prisión preventiva en contra de un presidente. ¿Por qué? Porque solamente cometió el delito antes de ejercer la función. Entonces, ¿cuál sería la ratio legis, la razón de la ley del artículo 117 del Código de la Constitución? ¿Proteger la estabilidad política o dejar abierta la puerta para que si los hechos son anteriores, automáticamente el presidente, imagínate, pueda ser sujeto a una medida de coerción o pueda ser condenado, imagínate, a una inhabilitación? Entonces podríamos decir, como está condenado a inhabilitación, ya no es presidente, que entre el vicepresidente, porque esa es la sucesión establecida por ley, ¿no? Pero eso afecta ¿a qué? La estabilidad política. Y esa es la segunda línea de interpretación. Que un presidente en ejercicio involucra, por más que sean los delitos anteriores, pueda terminar el mandato. ¿Para qué? Para recién volver a ser investigado o procesado. ¿Me entiendes? Entonces, a partir de eso, Fernando, creo yo, particularmente en mi opinión, que la razón de la ley del artículo 117 es la segunda que te acabo de explicar. Porque caso contrario tendríamos que asumir que estamos dejando en la facultad de un órgano autónomo, si es cierto, del Ministerio Público, o en este caso hasta del propio Poder Judicial, la estabilidad política del país. Lo mismo hubiera pasado en el caso de Roberto Sánchez. Si el señor entra a juicio ahora y era condenado, imagínate una inhabilitación, entonces lo sacamos de presidente. Entonces eso colisionaría. ¿Para qué los dejan postular entonces si se entiende que más adelante pueden ser condenados y eso afecta a la estabilidad política del país? Muchas gracias, doctor Luis Gutiérrez Oliva, abogado penalista, por esta última disquisición entre la estabilidad política y los excesos de la judicialización sobre políticos. Gracias a ustedes. Feliz día también a mi papá. Feliz día a todos ustedes. Gracias. Gracias.